Son las 9:06 de la mañana y les damos la bienvenida a Tema de Fondo. Tema de Fondo es un programa especial de RPP que pretende buscar soluciones, no solamente visibilizar un problema, sino ofrecer soluciones frente a una situación que hoy por hoy lo que hace es expresar una enfermedad en la sociedad. Nuestra sociedad está enferma. Cuando conocemos de casos tan brutales como los que hemos podido presenciar o conocer simplemente el de una niña violentada con tanta crudeza en Ucayali porque se resistió a una violación, o el de una mujer, una joven llena de ilusiones y llena de proyectos de vida que termina siendo quemada por un enamorado que se resiste a terminar una relación, pues entonces hay que detenerse y hay que pensar y ofrecer soluciones. Esta mañana vamos a abordar los feminicidios en nuestro país y me acompaña en la conducción Jorge Turpo. Jorge, buenos días. ¿Cómo estás, Mávila? Sí, un abrazo desde Arequipa, una región donde también este problema, por supuesto, que no es ajeno. Mencionabas algunos casos. Aquí hace unos días hemos tenido el caso de una menor que, engañada por un falso empleador, fue abusada, luego pide ayuda y en menos de 24 horas otro sujeto, un falso taxista, también abusó de ella. Arequipa tiene, digamos, la vergüenza nacional de ser la región con más casos de agresión contra la mujer. 350 casos se han registrado solo en Arequipa en lo que va del año. Es decir, un promedio, Mávila, amigos oyentes, de 5 violaciones al día se dan en nuestra región. Por supuesto, problema que se replica en otras regiones del país. Ese es el tema de fondo esta mañana, Mávila. Así es, Jorge. Vamos a acompañar también a nuestros periodistas para sumarnos, como decíamos, en medio de la cantidad de noticias que se producen. A veces hay que hacer una pausa, pararse y atender temas como este. Vamos a iniciar el programa el día de hoy dándole pase a nuestra compañera Tatiana Zacarías, periodista de RPP en Ucayali, para que nos narre y actualice la información en torno a esta pesadilla que se ha vivido en esa región de nuestro país. Una niña de solo 11 años se encuentra hoy luchando por su vida, está en estado crítico porque se resistió a una violación y al final la atacaron de una manera brutal que ha consternado, incluso ha dejado perplejos incluso a los médicos que están a cargo de su caso. Tatiana Zacarías, adelante, muy buenos días, Tatiana. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Efectivamente, para poder conocer un poco el contexto en el que sucede esta dramática historia, ocurre un domingo, pero recién se da a conocer al día siguiente, el día lunes, ocurre un domingo aproximadamente pasando el mediodía. Hemos podido conversar con el juez de paz del Centro Poblado, el señor Jesús Pacheco. Él nos narraba algo sumamente preocupante. El juez de paz nos decía que la menor no fue encontrada en su domicilio, fue encontrada en el domicilio de otro familiar. Ellos se dedican a la siembra de café y su familia hace solo algunas semanas había perdido una fuerte cantidad de dinero debido a, al robo que habían pasado. Y de esa manera es que la menor empezaba a trabajar para poder de alguna u otra forma costearse la compra de sus útiles escolares y poder contribuir a la mesa familiar. De esa manera es que un familiar suyo la encuentra en esas condiciones y es que se da aviso. Recordemos que es en el Centro Poblado Menor de Oventeni, no es en la misma ciudad de Atalaya. El Centro Poblado Menor de Oventeni está a unas 6 horas de Atalaya y a 6 horas en camioneta. Y normalmente las personas en muchas ocasiones suelen acudir hasta caminando y les toma todo un día poder llegar a Atalaya. En Atalaya es donde está la única comisaría para poder denunciar. Y para poder transportarte de Oventeni hacia Atalaya, el precio está, si quieres ir adelante de la camioneta de una manera cómoda, te cuesta 100 soles. Si quieres ir atrás, sí. Si me escuchas, solamente para que quede claro, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que se produce este intento de violación? Porque por lo que nos estás narrando, esta pequeñita había salido a trabajar, ¿no? Esto ya revela una realidad sumamente dura, el hecho de que una pequeña de 11 años tenga que salir de su casa, no salir de su zona de seguridad para ayudar a la familia a costear los gastos que supone el día a día. Y es cuando esta muchachita se aleja de esta zona de seguridad y se pone finalmente en esta zona de peligro. ¿Es el empleador? ¿Quiénes son los sindicados de este ataque? Los sindicados por este ataque.
Son familiares muy cercanos. El juez de paz nos indicaba que el agresor, bueno, quien sería el presunto agresor hoy detenido es el primo de la menor. Imagínate. Es el primo de la menor. Y bueno, se han vertido dos hipótesis. La primera, según nosotros hemos conversado con el juez de paz, nos venía a decir que ella estaba trabajando con su tío. Pero en un primer momento, cuando el caso empezó a sonar, se decía que era el padrastro. La menor no tiene papá, el papá, según nos decía el juez de paz, la ha abandonado, pero veía como una figura paterna a su tío, ¿no? Entonces por ello es que se vertía que podría ser su padre, pero era el primo, tienen una relación de ser primos estos. Entonces ella trabajaba con él. Y su familia se dedica principalmente a la siembra de café, ¿no? Ellos son, según nos comenta, pertenecen a una comunidad a una comunidad indígena, entonces no dominan perfectamente el castellano. Muy bien, Tatiana. Sí, Tatiana, gracias por actualizar la información, ayudarnos a comprender el contexto, las circunstancias en las que se dio, cómo esta niña quedó vulnerable a estos agresores. Claro, el entorno familiar nuevamente aquí, ¿no? Pero vamos ahora de inmediato con Mariano Calvera hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Él se encuentra con la doctora Zulema Tomás haciendo un seguimiento de la salud de esta pequeña. Mariano, directo en directo, buenos días. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día, Mávila. Directo en directo. Así es, la doctora Zulema Tomás, directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quien personalmente ha hecho seguimiento al estado de salud de esta menor desde que fue trasladada aquí a la capital y atendida por el equipo de neurocirujanos de esta institución. Nos va a actualizar la información sobre el estado de salud de esta pequeña. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a RPP. Entendemos que el estado continúa siendo crítico. ¿Cómo ha amanecido el día de hoy esta menor? Buenos días, Mávila, Jorge. Efectivamente, hemos estado con la señora ministra de Salud, todo como hace una hora viendo a la niña. Hoy día está en sus 48 horas posoperada. Sigo señalando este caso tan abominable y aterrador, porque a la niña le han clavado estos cinceles, son como estacas de 16 centímetros que han destrozado el cráneo y el cerebro. La niña está en coma inducido, se sigue encontrando en la unidad de cuidados intensivos. El pronóstico. ¿Problema con su comunicación con la doctora Tomás? A ver si la tenemos. A ver. Bueno, la doctora Tomás, Jorge, nos estaba explicando y todavía podíamos sentirlo entrecortada de su voz cuando narra la situación en la que se encuentra esta pequeña. La crueldad llama mucho la atención. Y claro, hablábamos de la necesidad de una pequeña de 11 años de salir a trabajar, pero va a trabajar con familiares, vamos. El entorno familiar termina siendo, en muchísimos casos, tan peligroso como el entorno fuera del hogar. Es realmente increíble lo que está ocurriendo. Mariano Calvera, volvemos contigo. Ya creo que tenemos de nuevo la comunicación fluida con la doctora. Sí, así es. Doctora, nos decía usted que la menor está en ese momento en coma inducido. Continúe, por favor. Sí, la niña está en sus 48 horas posoperatorio, sigue en coma inducido. Tenemos que todavía esperar, pero el pronóstico sigue siendo de gravedad y de reserva, porque con la pérdida de masa encefálica más la fractura del cráneo, todavía tenemos que evitar que presente otra hemorragia o que el cerebro se dematice. Estamos tratando todo un trabajo multidisciplinario con intensivistas, neurólogos, neurocirujanos, y lo que necesitamos en este momento es salvarle la vida. Correcto. Doctora, entendemos que los familiares de ella estaban aquí, también su madre me parece que estaba aquí en el hospital. ¿Cómo está ella? Entendíamos también que ella estaba recibiendo soporte emocional, psicológico en este momento tan difícil. Sí, nosotros tenemos un albergue en el 8º piso para todas las madres que su niño está en la unidad de cuidados intensivos. La señora se encuentra en nuestro albergue recibiendo desayuno, almuerzo, cena, pero sobre todo soporte psiquiátrico y soporte psicológico, porque la señora desde el primer día, prácticamente cerca a 2 días seguidos, no hablaba, o sea, estaba en shock. Ahora con el tratamiento que se le está dando y el soporte, porque ella tiene que recibir, porque definitivamente en qué condición ha encontrado a su niña es aterrador, más aún nosotros lo que hemos encontrado en sala de operaciones, que es realmente algo de gravedad, aterrador, abominable, como no entendemos cómo han podido clavar, porque le han clavado en el cerebro estas estacas.
Correcto. No sé si tienen alguna consulta, compañeros, para la doctora Tomás. Ella está atenta a responderles. No, sí, Mariano, solamente que nos apunte cómo es que la niña sobrevive y qué secuelas podría tener. Sí, Jorge, actualmente se cuenta con soportes de medicamentos que permiten disminuir el edema del cerebro, permiten relajarla y que ponerla totalmente inconsciente está en un ventilador mecánico para evitar el trabajo del cerebro. Por eso es el coma inducido, y si la evolución sigue siendo favorable, que no se edematice el cerebro, que no haya hemorragia, todavía no, después de 4 o 5 días podemos decir el pronóstico. En este momento no podemos decir el pronóstico porque lo que ella ha perdido es masa encefálica del lado derecho, y el lado derecho de nuestro cerebro es dominante. Bien, doctora. Muchas gracias, y también por el esfuerzo que hace todo el equipo médico del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para atender y salvar la vida de esta niña. 9:17. Volvemos en breve con más aquí en Tema de Fondo en esta cobertura de RPP.